Con su permiso, señora presidenta, antes que nada agradecerle mucho la oportunidad de sumarme hoy a su gabinete y a este proyecto extraordinario del segundo piso de la transformación. Quisiéramos informar respecto a cómo está el proceso de extradición en el caso Sinaloa, porque se ha venido hablando mucho sobre el tema y vale la pena puntualizar en qué momento del proceso estamos para que no haya información falsa que se difunda. Lo primero que hay que destacar es que hay que hacer una distinción entre lo que es una solicitud formal de extradición y lo que es una solicitud de detención provisional con fines de extradición. No es lo mismo, está regulado en artículos distintos y lo vamos a ver ahora. Si me permiten. Fíjense bien, la solicitud formal de extradición está regulado en el artículo 10 del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos. Esa es la solicitud que se presenta. Ahí claramente se establece cuáles son los requisitos de esta solicitud. Se tiene que enviar por la vía diplomática y debe contener el delito por el cual se acusa y anexar estos documentos. Relación de hechos imputados, textos legales que tipifiquen el delito, que fijen la pena y que regulen la prescripción. C, y aquí lo subrayamos, datos de prueba que establezcan que es probable que la persona cometió el delito. D, copia certificada de la orden de aprehensión emitida por el juez de la parte requiriente, datos de identificación y traducción al español. Esto es la solicitud formal de extradición. Ahora bien, adelante. La solicitud de detención provisional con fines de extradición se regula en el artículo 11 y no es lo mismo. La solicitud de detención es en aquellos casos donde se considera hay una urgencia y subrayamos urgencia, es decir, donde exista riesgo ya sea de sustracción o de obstaculización del proceso. Si la parte requiriente considera que hay urgencia por estas dos circunstancias, entonces puede pedirle al país requerido, en este caso México, solicitar que previo a la solicitud formal una solicitud de detención. Y aquí lo importante es que debe contener elementos probatorios precisamente para probar que es urgente esta solicitud. Entonces, lo que se solicita es la detención provisional con fines de extradición y si ésta se encuentra fundada, entonces se procede a la detención y se abre un plazo de 60 días para entonces sí poder formalmente presentar la solicitud formal de extradición. ¿Qué sucede en este caso? En este caso, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York no presenta una solicitud formal de extradición. Lo que presentó fue una solicitud de detención provisional con fines de extradición. Para poder presentar esto, necesita anexar elementos de prueba para establecer la urgencia, es decir, que existe un riesgo de sustracción o obstaculización del proceso. La Secretaría de Relaciones Exteriores le pide una opinión a la Fiscalía y la Fiscalía determina que no existe al momento o no se aportó ningún elemento o prueba que acredite la urgencia, por lo que la solicitud no se encuentra debidamente fundamentada y es necesario solicitar información adicional precisamente para que se acredite la urgencia. De acreditarse la urgencia, entonces sí, la Fiscalía puede presentar a un juez de control y el juez de control
puede, viendo las evidencias, establecer ya sea la prisión, la detención provisional o alguna otra medida cautelar, y ahí inicia este proceso de 60 días. Entonces, el momento procesal exacto en el que estamos es en que la Fiscalía emite la opinión a la Secretaría de Relaciones Exteriores, y la Secretaría de Relaciones Exteriores, dado que no existe hasta este momento elementos para determinar la urgencia, necesita pedirle al país requiriente que aporte esos elementos para poderlo presentar entonces sí ante un juez. ¿Quién lo va a determinar? El juez de control. No lo va a determinar la Fiscalía, no lo va a determinar la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo determinaría el juez si se mandaran estos elementos probatorios. Adelante. Esto, en realidad, aunque bien establecido en el Tratado de Extradición, también es aplicable en la ley mexicana de forma similar. ¿Qué sucede en nuestro sistema penal mexicano? El artículo 16 constitucional, en relación con los artículos 141 y 142 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que para poder solicitar una orden de aprehensión, cualquier fiscalía requiere aportar datos de prueba a un juez y debe acreditar 3 cosas: el hecho que la ley señala como delito, la probable responsabilidad y la necesidad de cautela, que es similar a la urgencia, es decir, el riesgo de sustracción u obstaculización del proceso. Entonces, esto también existe para efectos del sistema mexicano cuando se quiere detener a una persona y solicitar una orden de aprehensión. Adelante. Ahora bien, respecto a la confidencialidad, esto también es muy relevante. Los procesos de extradición deben ser entregados por la parte requiriente a la Secretaría de Relaciones Exteriores de manera confidencial. ¿Por qué? Porque se requiere preservar el debido proceso y la presunción de inocencia, de tal manera que se evite la exposición mediática prematura que pueda sesgar a las autoridades y contaminar pruebas. Esto está establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 8. En este caso, dicha confidencialidad se violentó, provocando un linchamiento mediático y que los medios de comunicación hayan emitido ya un juicio sobre las 10 personas mencionadas. Adelante. Consideraciones finales. Número 1, la Fiscalía General de la República no ha prejuzgado respecto si se cometió o no se cometió un delito. Número 2, la Fiscalía General de la República no ha prejuzgado respecto si es procedente o no una solicitud de detención provisional. La Fiscalía General de la República ha emitido opinión a la Secretaría de Relaciones Exteriores respecto a que el país requiriente no aportó elementos que acrediten la urgencia, por lo que la solicitud no se encuentra debidamente fundamentada y es necesario solicitar esta evidencia. Finalmente, la Fiscalía General de la República ha enviado opinión a la Secretaría de Relaciones Exteriores respecto a que es necesario solicitar al país requiriente confidencialidad para poder preservar el debido proceso. Es cuanto, Presidenta. Gracias, Luisa. Ahora sí ya se entendió, ¿verdad? ¿En qué proceso, en qué parte de un proceso enviado por una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos estamos? Bueno, ahora sí vamos a las preguntas, si les parece. Vamos acá para que nos digan. Gracias, Presidenta. En parte es acerca del tema de Sinaloa también. Si nos pudiese comentar, Presidenta, hoy va el secretario de Seguridad a Sinaloa a dar una rueda de prensa.
Ha habido también hechos violentos en los últimos días. ¿En qué momento se está en Sinaloa? Si va a haber más reforzamiento de las Fuerzas Armadas y de las corporaciones de seguridad en la entidad para evitar desbordamientos de violencia, y si usted en algún momento también en los próximos días acudirá a la entidad. Como saben, el gobernador Rocha pidió licencia el sábado, si mal no me equivoco. Y el viernes en la noche y el sábado se nombró a una gobernadora interina por parte del Congreso, como establece la Constitución de Sinaloa. Instruí al Gabinete de Seguridad, tanto al secretario de Seguridad, al general secretario y al almirante secretario, que asistan al estado de Sinaloa para reunirse con la gobernadora interina y poder explicarle cuál es el proceso de coordinación que tenemos. Ella era secretaria de Gobierno, conoce en parte, pero hoy como encargada del gobierno de Sinaloa, pues que sepa el pueblo de Sinaloa que mantenemos todas las fuerzas federales y que vamos a fortalecer la coordinación con la gobernadora interina. Es muy importante que frente a este cambio de gobierno que se dio en Sinaloa, pues el Gabinete de Seguridad Federal esté presente y fortalezca las actividades de coordinación y siempre de ayuda y protección al pueblo de Sinaloa. ¿Hubo alguna solicitud de parte del ahora es gobernador con licencia de mantener seguridad en su entorno para evitar cualquier cosa que le pueda suceder a él? Sí, normalmente en estos casos, como en cualquier otro, sea para un gobernador con licencia, de cualquier estado de la República, de cualquier entidad, un diputado, un senador, incluso un ciudadano que tenga alguna consideración de riesgo de su persona, solicita a la Guardia Nacional o al Gabinete de Seguridad apoyo en su seguridad. Se hace un análisis de riesgo y sobre eso se fortalece, se da o no seguridad. Y en este momento pues tiene la seguridad dada la condición que estableció el propio gabinete. Gracias. Y respecto a lo que comentaba la consejera jurídica, ¿este proceso cuánto tiempo podría tardar? Es decir, la FGR le informa a la Secretaría de Relaciones que se requiere más información de elementos de prueba en contra del exgobernador. Eso se envía a su vez a la Corte, entiendo que a la misma Corte del Sur de Nueva York. Es el Departamento de Justicia. Departamento de Justicia. ¿Cuánto tiempo tarda esta solicitud? Es decir, ¿hay algún plazo perentorio para que se entreguen esas pruebas y se pueda continuar con el proceso o es un tiempo abierto para esto? No existe como tal un plazo definido, es decir, se podría optar por dos vías. Una vez que se requiera esta información, se puede enviar la información para acreditar la urgencia, si es que se sigue solicitando la detención provisional conforme al artículo 11, o se podría optar también por mandar la solicitud formal de extradición. En caso de que se determinara mandar la solicitud formal de extradición, como vimos en la lámina, se requieren los elementos probatorios respecto ya de los hechos, no de la urgencia, sino ya de la probable responsabilidad sobre los hechos cometidos. Entonces no existe un plazo como tal, pueden presentarlo en cualquier momento. Gracias. Y Presidenta, nada más insistiendo un poco, ¿usted tiene pensado ir a Sinaloa en los próximos días? En estos días no, pero no por alguna razón en particular. Tenemos un programa de trabajo. Este fin de semana que viene vamos a Sonora. Nos vamos a quedar los 3 días en Sonora. Vamos a darle seguimiento a los planes de justicia de los pueblos originarios. Vamos a inaugurar hospitales. Vamos a informar sobre las obras carreteras que tenemos en Sonora y también sobre obras de agua en Sonora. Entonces vamos para allá. Gracias. En otro tema, un segundo tema. Ayer tomó protesta Ariadna Montiel como presidenta del partido Morena. Luisa María estuvo hasta hace unas horas al frente del partido. En su discurso, en su primer discurso como presidenta del partido, hizo mucho hincapié en que no se va a aceptar en el futuro cualquier conducta de corrupción
de parte de los integrantes e hizo hincapié en aquellos que van a buscar alguna candidatura, que incluso si ganaran la encuesta, estuvieran al frente de las encuestas en cada uno de los estados donde va a haber elección y se comprueba que incurrieron en actos de corrupción, no tendrían la candidatura. El discurso de Ariadna rondó en torno a la corrupción, Presidenta, con estos ejemplos que se dan. Entiendo que hay filtros que se establecieron para las candidaturas durante el periodo de Luisa María al frente del partido. Pero pareciera que sí se reconoce implícitamente que hay corrupción dentro de Morena, Presidenta. ¿Usted tendría alguna opinión acerca de ello? A partir de esta solicitud de una oficina, porque hay que ponerlo así, del Departamento de Justicia de Estados Unidos, de la detención provisional con fines de extradición de 10 ciudadanos mexicanos, entre ellos el gobernador con licencia hoy, Rubén Rocha, el alcalde de Culiacán, que también solicitó licencia, el senador por el estado de Sinaloa y otras 7 personas. Se viene una campaña en los medios, en las redes, promovida principalmente por algunos medios que siempre van a hablar mal de nosotros y de la derecha mexicana, de los adversarios políticos. Hay que poner todo como fue la semana pasada. Vamos a hacer un recuento. O semana y media. Hay un accidente de personas en Chihuahua y se conoce a partir de este accidente que hay 2 ciudadanos de Estados Unidos que participaron en un operativo de la Fiscalía del Estado de Chihuahua. A partir de ahí, nosotros decimos, se está violando la ley, la Constitución y los acuerdos o el entendimiento que tenemos con el gobierno de Estados Unidos. Primera situación. Después viene una solicitud de una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos a 10 ciudadanos mexicanos. Y los comentócratas y los medios, no todos, algunos, y la derecha internacional, el gobierno de México tiene nexos con el narcotráfico, como lo habíamos dicho desde hace tiempo. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo marca la ley? En el caso de Chihuahua, decimos a la Fiscalía que se revise si hay una violación a la Constitución o a las leyes. En el caso de Sinaloa, lo mismo. Le digo a la Secretaría de Relaciones Exteriores, pide opinión de la Fiscalía General de la República para ver si hay pruebas de la urgencia de una detención provisional. Misma actuación del Gobierno de México. Pero se viene esta campaña. Yo lo he dicho siempre, nosotros no protegemos a nadie. Nuestro movimiento llegó al poder con una consigna muy clara: acabar con el régimen de corrupción y privilegios. Y hasta ahora, si no hubiéramos acabado con la corrupción del pasado, no tendríamos los programas de bienestar. ¿Cómo explica el pueblo de México, o ustedes, o cualquier mexicana o mexicano,
que hoy se estén destinando 1 billón de pesos para dedicárselos directo a la gente? ¿Cómo se explica que haya aumentado la recaudación? A ver, pon la gráfica de recaudación. En 390,000 millones de pesos respecto al año anterior. Vean, en el año 2018 la recaudación era de 3 billones. Aumenta, sin aumentar impuestos. En 2025 la recaudación es de 5.3 billones de pesos. Y cada año va aumentando en términos reales, a pesar de la pandemia. ¿Cómo se explica que haya más recaudación? Porque hay honestidad. ¿Cómo se explica que haya programas de bienestar y que antes no se podían dar? Pues porque hay honestidad en el manejo de los recursos. ¿Cómo se explica que en el periodo del presidente López Obrador hayan salido 13.5 millones de personas de la pobreza si hubiera habido corrupción? ¿Cómo se explica que por primera vez en la historia hay más millones de personas en la clase media que en la pobreza si hubiera habido corrupción? ¿Cómo se explica que podemos pasear por el país y que la gente nos salude, nos abrace si hubiera corrupción? Nosotros nos comprometimos a acabar con el régimen de corrupción y privilegios. ¿Cómo se explica que hayamos aprobado un plan B en donde se acaba con las pensiones doradas, en donde se reducen los regidores, disminuye los presupuestos de los congresos estatales, disminuyen los presupuestos del Senado? ¿Cómo se explica que estemos determinando estas acciones? ¿Cómo se explica que no queremos que haya reelección, que no queremos que haya nepotismo en la entrega de un cargo de elección popular a otra si hubiera corrupción? Pero hay una campaña de que hay corrupción en los gobiernos de la transformación. ¿Cómo se explica que el Consejo Nacional de Seguridad haya enviado 94 jefes de detenidos en México, solicitados por el gobierno de Estados Unidos, de todos los grupos criminales, a Estados Unidos? ¿Cómo se explica que haya disminuido en 44% los homicidios? ¿Cómo se explica que se detuvo a un presidente municipal en Jalisco de Tequila, que venía de Morena, si no estuviéramos acabando con la corrupción? ¿Cómo se explica que se haya detenido al alcalde de Teuchitlán de Movimiento Ciudadano porque estaba vinculado con lo que ocurrió en Teuchitlán? Por cierto, no sé si saben que uno de los hermanos de este presidente municipal fue detenido recientemente por el vínculo con el huachicol. ¿Cómo se explica ¿cómo le llaman? La operación Enjambre, deteniendo a presidentes municipales vinculados con algún grupo criminal? ¿Cómo se explica eso? Todo eso que hemos hecho del 2019 a la fecha en los gobiernos de la transformación, si hubiera corrupción.
que hay una persona, independientemente del partido político, que se demuestra que está vinculado con la corrupción o que se demuestra que está vinculado con algún grupo de la delincuencia organizada, se procede por la Fiscalía. Ahora, la política es, decía el presidente López Obrador, o dice, ¿no?, el presidente López Obrador, eficacia y principios. Hoy es tiempo de los principios. Es tiempo de la honestidad. Es tiempo de la defensa de la soberanía. Es tiempo de estar con el pueblo de México. Es tiempo de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Siempre es tiempo de eso, pero hoy más que nunca. La única alternativa que tiene el pueblo de México es la transformación. Entonces, pues la nueva presidenta de Morena le corresponde ese trabajo, como lo hizo muy bien Luisa María. Vean cómo es brillante Luisa María. Explicó en 5 minutos los juicios de extradición y lo que está pidiendo hoy el gobierno de Estados Unidos. Ahora, como digo, es tiempo de la defensa de la soberanía y también de garantizarle al pueblo de México la honestidad, los principios y la construcción de la paz. Pon otra vez la gráfica de homicidios. ¿Cómo explican esto? Si no hubiera llegado la transformación, vean nada más. Si no hubiera llegado la transformación al país, esto hubiera seguido allá arriba. Esta gráfica lo que muestra es que aquí hubo una ruptura del modelo anterior con el nuevo. Y esta gráfica de transformación de raíz de nuestro México es la misma para el salario mínimo, solamente que ahí venía así y sube. Es la misma para prácticamente todos los indicadores, todos. Sí, hubo una transformación de raíz y nosotros no vamos a traicionar esa transformación, nunca. Ya, tercer y último tema de mi parte, Presidenta. Hicimos un trabajo que se publica hoy en Excelsior con nuestros corresponsales en Veracruz, en Puebla y en Hidalgo. Todavía queda mucha gente rezagada de recibir ayuda por las lluvias de octubre del año pasado, que siguen viviendo pues en campamentos o en lugares provisionales y siguen esperando también pues la ayuda del gobierno, Presidenta. A ver, ¿qué pasa? se dio, a ver si por ahí lo tienes, de la gráfica de los apoyos que se dieron con las lluvias. Se dio apoyo, se hizo un censo de todas las comunidades que fueron afectadas. Fueron alrededor de 100,000 familias que tuvieron alguna afectación. El censo que hicieron las y los servidores de la Nación venía perfectamente establecido qué fue lo que se dañó de la vivienda. Entonces, si tuviste daños menores, recibes un apoyo, si tuviste daños medios, otro apoyo, y si tuviste daños mayores, otro apoyo. Recientemente terminamos de dar los apoyos de enseres domésticos a través de la defensa. Entonces, 100,000 familias recibieron apoyos a partir del daño en su vivienda. Además, pues nos toca reconstruir todo lo que se dañó junto con los gobiernos de los estados.
En mayo inicia la reconstrucción de todas las carreteras. Son alrededor de 8,000 millones de pesos que se van a invertir en la reconstrucción de las carreteras. ¿Qué falta? La reconstrucción de las viviendas que fueron totalmente dañadas. A ver si tienes el cuadro y decimos cuánto es. Con esas personas está la Secretaría de Desarrollo Urbano y Agrario, la SEDATU, trabajando para ver si es factible rehacer la vivienda en el lugar donde viven, a partir de un análisis de riesgo. Si tienen riesgo de volverse a inundar o sea, que viven en zona de riesgo, pues no se puede construir ahí la vivienda. Entonces les da dos opciones: o se reubica o se les da un apoyo para que ellos decidan dónde construyen su vivienda. En ese proceso se está con particularmente Veracruz, Hidalgo y Puebla, que fueron los 3 estados más dañados. Entonces, en este momento estamos en la parte de reconstrucción de carreteras y reconstrucción de viviendas. Las personas que se dañó completamente su vivienda recibieron 90,000 pesos para poder mantener renta o alguna acción que ellos requieran, y se les van a regresar sus viviendas en su lugar o en otro lugar donde se están construyendo. Por ejemplo, en Veracruz, en Poza Rica, ya se encontró el terreno, ya se están construyendo las viviendas y la gente ya sabe, tiene que aceptar pues que requiere tiene que aceptar la reubicación, y si no, pues se le da un apoyo para que ellos puedan construir su vivienda en un lugar seguro. Gracias, presidente. Sí. Bueno, vamos de este lado. A ver. Muchas gracias, presidenta. Yaret Arciniega, de Revista Fortuna. Presidenta, retomando este tema de la defensa de la soberanía, preguntarle, en el caso de Chihuahua, si el secretario de Seguridad le informó si ahora que se reunió con la gobernadora Maru Campos, pues en algún momento de la conversación se abordó pues estos acuerdos que tomó la administración de la gobernadora con el cónsul de Estados Unidos, Rafael Fole. Se dio a conocer que pues han tenido varias reuniones en este año, y también se dio a conocer que pues uno de los temas que ella abordó con él en las reuniones fue el reforzar pues la seguridad en la frontera. La reunión que tuvieron hace ya pues más de una semana, el secretario de Seguridad le informó lo que dice la ley y lo que dice la Constitución. La gobernadora de Chihuahua no le dio información adicional a lo que se conoce públicamente. ¿A quién le corresponde la investigación de si hubo alguna violación? A la Fiscalía General de la República. Y lo que hemos dicho es que la Fiscalía está investigando. Muchas gracias, presidenta. En un segundo tema, si me permite preguntarle a Luisa María, ¿cuál será el enfoque de la Consejería Jurídica y cuáles han sido los grandes temas o los grandes encargos que le ha hecho la presidenta? Los encargos que te he hecho para la Consejería. Bueno, obviamente tuvimos una reunión de transición con quien era la consejera jurídica, con Estela Damián, para ver todos los temas pendientes que hay que retomar, y uno en especial que la presidenta nos ha instruido a analizar tiene que ver con el proceso de elección del Poder Judicial. Como ustedes conocen, actualmente esa elección está programada para suceder el próximo año, en el 2027. Entonces vamos a analizar y emitiremos una opinión a la presidenta si vale la pena pensar en una reforma, ya sea que se sostenga que suceda en el 27 o analizar que se pueda posponer un año al 2028. Entonces vamos a estar viendo este asunto de manera prioritaria. Muchas gracias. Y finalmente, presidenta, preguntarle a la nueva secretaria del Bienestar cuáles son los retos que se ha planteado para llegar pues a cada rincón del país y pues para que todos los mexicanos tengan acceso a programas sociales.
Nosotros somos parte de un movimiento y tenemos varias líneas que nos rigen, y es la honestidad, el ver siempre por la gente, ver por todos, gobernar para todos y para todas, pero poner principal atención a los más vulnerables. Y en esa lógica tenemos que seguir funcionando. La Secretaría de Bienestar es una secretaría que tiene un gran compromiso con la población. Es una secretaría que está siempre cercana a la gente y la está escuchando y la está atendiendo. Entonces, el gran reto es continuar haciendo lo que venimos haciendo, ver por todos, trabajar por todos, pero primero los pobres. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Vamos, Estela Fernández. Gracias, presidenta. Buenos días. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Buenos días a todas y a todos. Presidenta, pues hay antecedentes que se deben de tomar en cuenta en esto que ya mencionaban de la defensa de la soberanía. Está el caso del general Salvador Cienfuegos, está el caso del secuestro del Mayo Zambada, donde se presume que agentes estadounidenses participaron directamente con los chapitos en contubernio con este grupo, esta facción del cártel de Sinaloa. Está todo el financiamiento que hizo la Embajada de Estados Unidos en México a organizaciones opositoras a la Cuarta Transformación, el caso particular del financiamiento que hubo del gobierno estadounidense a la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que en su momento fue fundada por Claudio X González Guajardo, aunque ya en el proceso electoral pues él se separa de esta organización. Sabemos que esta oligarquía estaba enquistada en estas asociaciones civiles poniéndose la máscara de pues ciudadanos, cuando en realidad pues son un poder fáctico. Está todo el tema también que ya mencionaba la nueva consejera jurídica Luisa María Alcalde en torno a esta vulneración del proceso legal de petición o de solicitud para que se haga esta detención provisional. Y también está el tema de los agentes de la CIA operando directamente en territorio a espaldas del gobierno mexicano y con anuencia, por supuesto, del gobierno de Chihuahua de Maru Campos, quien se ha negado pues a explicar exactamente quién dio esta autorización al gobierno estadounidense. Claramente están violando la soberanía. México, por otra parte, ha sido cooperante, digamos, en toda esta situación. Nos hablaba de estos más de 90 reos entregados, entre ellos capos del narcotráfico. Preguntarle si no sería momento ya de evaluar si México está en un piso parejo en esta relación, coopera en el tema migratorio. México detiene la migración de varias formas en su frontera sur, en su frontera norte. Además, promueve estos programas, ¿no?, para atender las causas que originan la migración en Centroamérica, sobre todo. Ha dado recursos a países centroamericanos, coopera en otros ámbitos. Y Estados Unidos, pues nada más para poner un ejemplo, en el caso de la extradición que se solicitó de García Cabeza de Vaca, pues Estados Unidos no está cooperando con México, ¿no?, protegiendo a panistas claramente. Entonces, preguntarle si no sería momento de evaluar si estamos en un piso parejo y si hay que cambiar en algún sentido, por esto que también decía que estamos en un momento de defender nuestra soberanía. Hay que poner todo en contexto y tienes razón. Fíjense, hay casos como el Rápido y Furioso. Este es para los jóvenes, además, porque hay que hacer historia de lo que ha sido la relación México-Estados Unidos. Estoy leyendo un libro que me regaló Andrés Layuz, que escribió su mamá, Soledad Loaesa, sobre la relación de 3 presidentes con Estados Unidos después del cardenismo y cómo el injerencismo siempre ha sido lo que marca la relación. Estados Unidos siempre va a tener bueno, hay excepciones. La excepción de Lincoln con Juárez, que es para elevarlo desde Estados Unidos y desde México a un gran momento de la relación. Nunca aceptaron la invasión francesa, siempre reconocieron a la República.
con Juárez, o también la de Roosevelt con el general Lázaro Cárdenas, que fue un buen momento de la relación. Hay esos momentos que hay que poner en alto, y es lo que nosotros siempre hemos dicho: cooperación para el desarrollo, coordinación sin subordinación y no al injerencismo. Y explicarle a todas las autoridades del gobierno de Estados Unidos que no somos protectorado de Estados Unidos, que no somos colonia de Estados Unidos, que somos un país libre y soberano y nos entendemos como iguales. ¿Cuáles han sido los momentos más recientes vergonzosos para México? Dicho por quien hoy ahí está en muchos programas de radio y televisión, la Bastida, ¿no? Porque fue gobernador de Sinaloa y ahora él se pone así como el juez de todos a explicarle al pueblo de México qué difícil circunstancia vive Sinaloa. Hay que recordarle el Pemex Gate, o hay que recordarle también que él dice en su propio libro que Zedillo se entregó a los Estados Unidos y el argumento que pone es que el gobierno no le dio dinero para su campaña. A ver, ponlo otra vez. Es que es buenísimo, buenísimo. Y esto es para los jóvenes, para el pueblo de México. 94, vamos a ubicarnos, 1994. Momento muy difícil para México. Habían asesinado a Colosio, quien era candidato del PRI a la presidencia, a Ruiz Massieu. Salinas había dicho que México había entrado al mundo moderno, que ya éramos parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que habíamos dado el paso para ser país desarrollado. Insurrección de indígenas chiapanecos en diciembre o 1 de enero del 94. Entrega Salinas a Zedillo el gobierno. Periodo neoliberal, en su inicio, ofreciéndole al pueblo de México todo. ¡Sas! Crisis económica. Brutal. En esa transición, Salinas dijo, fue el error de diciembre, fue culpa de Zedillo. Zedillo, no, fue culpa de Salinas porque no devaluó el peso cuando debería haberlo devaluado. El caso es que la transición entre el mismo grupo, ahora ya no se quieren mucho, pero el mismo grupo, viene una crisis tremenda. Pues no que habíamos entrado al mundo desarrollado, no que México ya no iba a tener crisis, no que ya estábamos en el momento mejor, toda la privatización de las empresas, un periodo de ingobernabilidad tremendo. Eso no lo dice el documental de Televisa, por cierto. Todos los gobernadores que renunciaron, que tuvieron que renunciar en el periodo de Salinas, los más de 500 asesinatos a activistas políticos. Bueno, pero viene la crisis, una crisis tremenda. El gobierno de Zedillo decide rescatar a los de mero arriba, con un proceso de corrupción tremendo. Empresas que no estaban en quiebra se les dio dinero, pero además rescataron a los bancos, a los de mero arriba. Y los de abajo, bien, gracias. Yo creo que todos aquí tenemos algún familiar que en 1994 perdió su vivienda, perdió el comercio, tuvo deudas tremendas en el campo. Todos tenemos algún conocido, amigo. Yo tengo un tío que tenía una pequeña maderería y perdió todo.
Todo porque tenía una deuda con el banco, los intereses se fueron al cielo y él nunca recibió apoyo. Pero los de arriba, la deuda privada de ellos la convirtieron en deuda pública, el FOBAPROA, que todavía no lo acabamos de pagar. Bueno, Zedillo, en ese momento de la crisis, va a Estados Unidos y les dice: por favor, estamos en quiebra, danos dinero, préstanos dinero, por favor. Ese es Zedillo. Y en tiempo después, en el 2000, cuando viene el cambio de gobierno entre Zedillo y el que seguía, el candidato del PRI era Labastida, revela lo siguiente. Y me pregunto, ¿fue casual que Zedillo me entregara el partido quebrado financieramente? ¿Qué tenía que ver Zedillo con el partido quebrado si Zedillo era presidente? Para empezar, ¿no? O sea, ya revelando que el dinero que recibían, que el PRI no podía ganar si no recibía dinero del gobierno. Primera revelación de hoy Labastida, que anda en todos los medios de comunicación hablando de su buen gobierno en Sinaloa. También dudo de que fuera fortuita la falta de solidaridad al negarse que se difundieran desde mi campaña los logros económicos de su gobierno y sus instrucciones a los gobernadores para que torpedearan mis giras. Pues sí, porque si no tenía apoyo del gobierno, pues ¿cómo iba a ganar? El PRI no estaba acostumbrado a tocar casa por casa. ¿Qué lo motivó? Se pregunta Labastida. La razón principal podría ser esta: cuando el gobierno de Estados Unidos le hizo a México el préstamo de $40,000 millones para afrontar la crisis desatada por el error de diciembre, negociación que el presidente Zedillo gestionó personalmente, se le demandó el compromiso de propiciar la transición democrática y que para ello el PRI dejara de gobernar y él entregara la presidencia a la oposición. O sea, Labastida dice que como el gobierno no lo apoyó, no pudo ganar, pero que además el gobierno no lo apoyó porque Zedillo negoció $40,000 millones frente al voto popular. Bueno, si eso no es injerencismo, ¿qué es injerencismo? Y así podemos, bueno, Calderón, que dejaba operar en territorio a la DEA, pero déjense ustedes eso, hizo un acuerdo con Obama entonces para el llamado rápido y furioso. Bueno, si eso no es injerencismo, ¿qué es? O sea, armas de Estados Unidos, más de 2,000, si no me equivoco, armas de Estados Unidos, que supuestamente le pusieron un chip para que pasaran a México, promovido por el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México, porque supuestamente con esa operación iban a encontrar a dónde estaban los capos de la droga, dijo. La verdad. Todo se destapó por el homicidio de un agente de Estados Unidos. ¿Alguien resultó responsable de eso? No. Se quedó ahí. Pero se demostró que esas armas participaron en un montón de homicidios en contra de mexicanos. Bueno, ya si quieren platicamos del Irán Contras y de muchas formas que se ha querido tener presencia de una manera distinta en México. Ahora, en este caso, ¿quién está pidiendo? Porque también hay que ver, porque no todo es lo mismo allá. Es una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos, de Nueva York, una oficina de Nueva York,
que está pidiendo la detención urgente, urgente, con motivos de extradición de 10 ciudadanos mexicanos. Entonces, ¿qué dice la Secretaría de Relaciones Exteriores? Oye, ¿por qué es tan urgente? ¿Qué pruebas tienes? A ver, Fiscalía, ayúdame a ver si esto que me mandaron tiene pruebas suficientes. Y la Fiscalía dice, pues pide más pruebas porque no veo pruebas de la urgencia. Y la Secretaría de Relaciones Exteriores eso es lo que va a contestar, pruebas. En este caso, de por qué es tan urgente. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? Porque eso es, porque frente a toda todos los jueces que ya hay en México, ¿no? Porque Riva Palacio es juez, Loret de Mola es juez, ¿quién más? Ciro es juez. No, bueno, ya TV Azteca, ¿no? Esos ya son todo, ¿no? Ministerio Público, juez, y no sé si ellos fueron los que invitaron a la de la comunidad de Madrid que va a venir. Hacerle un homenaje a Hernán Cortés. Bueno, paréntesis cultural. Ya todos ellos ya son jueces. Ya Aguilar Camín. No, pero aparte, la presidenta está en un terrible dilema. O entrega a Rocha o va a haber invasión. Bueno, cálmense, tranquilos. Sí, por favor. La presidenta está en un terrible dilema. O cubre a los gobernadores de Morena o entrega a Rocha. Nosotros no cubrimos a nadie. Pero, por favor, pruebas. O las pruebas son los documentales de Loret de Mola. Digo, porque así estamos. ¿Qué nos corresponde? En primer lugar, los principios. Decía el presidente López Obrador también, lo cuento en el libro, me lo dijo a mí, cuando tengas duda, los principios. Por eso digo, es tiempo de principios. Entonces, un principio que no es negociable bajo ninguna circunstancia es la soberanía. Es más, si Estados Unidos acusara a un gobernador de otro partido político que no tuviera que ver con Morena, el principio, la soberanía. Porque es México por encima de todo. Nunca en la historia, nunca habían pedido con urgencia una orden de aprehensión contra un gobernador en funciones. Nunca. Entonces, ¿qué me corresponde? La soberanía. La soberanía. La defensa de la soberanía. Y en segundo, la justicia. Pues yo decía, verdad, justicia y soberanía. La verdad, ¿quién tiene la verdad? En este caso, pues quien